Hola, ¿tengo buen audio? ¿Tengo buen audio? ¿Alguien abre el micrófono? Sí, profe, se le escucha bien. Y vamos empezando. Perfecto, buen día a todos y todas. Bueno, como verán, entraron a autogestión. Les cambié el enlace porque tenemos un pro. Y en teoría no se corta. Las experiencias que tuve hasta acá, que está bueno. Revisé bien las listas de ustedes. Manuel Ganawi, ¿está con ustedes? ¿Trabaja con alguno de ustedes? Les digo por qué, porque yo lo tengo alguna nota acá, no sé si es un error mío, pero yo lo tengo matriculado en el curso 1K3. FG. Exactamente, en el 1K3. Capaz que sea un error mío. Y el otro es un chico de apellido Hofkamp, Ulises, que apareció de repente, y ese chico, le estuve revisando toda la matrícula, no pertenece a este curso, no lo tengo, no solo no lo tengo en la planilla, sino que no pertenece a este curso. Estamos, así que vuelva a su curso, no sé con quién lo está cursando él, no sé con quién trabajó, pero ese chico no aparecía en ningún momento y de repente apareció. Así que no corresponde a este curso. ¿Me escucharon bien? A ver, alguien que haga el micrófono. Julián, vos que sos más... Sí, profe, se le escucha bien. Bueno. Vieron toda la información que les colgué en autogestión, les colgué un par de textos más, ahí muy breves, pero interesante para trabajarlos, ¿no? Para leerlos. La casa no llegó todavía, Miguel. Alguien que me conteste y que le envíe un correo, un WhatsApp o algo, algún enlace. Bueno. Este fin de semana espero que me envíen el segundo trabajo práctico. Ahí tienen las consignas, tienen las lecturas y demás. Y hoy vamos a ver un poquito cómo ubicamos este presente en los contextos de un nuevo ciclo en la historia económica global. Es decir, qué nos afecta, qué conocemos, qué no sabemos, qué sí, qué no, etc. ¿Me escuchan bien? Esperamos 2 minutitos más y largamos. ¿Se entiende bien? Julián. Sí, profe, se le entiende bien. Muy bien, Benjamín. El Julián se fue, che, que acá lo tengo. No, profe, estoy acá. Gracias. ¿Viste que te persigo, Julián? Sí, sí. No, te vi entrar y digo, después no te tengo. Bueno.
¿Cómo los trató Mota hoy? Pregunto. ¿Tuvieron arquitectura hoy antes? Sí, sí. ¿Y los trató bien o los retó un poco? Siempre nos reta un poco. Eso le quedó de cuando era alumno mío, yo lo retaba a él y entonces le dije, vos lo tenés que retar a los alumnos. Bueno, buen día. De nuevo, empezamos. A ver. La pandemia esta puso blanco sobre negro a todo el mundo y los problemas que tenemos nosotros no son nuestros, son globales. Algunos leyó las notas esas que yo colgué, dos opiniones, dos artículos, uno de Silvia Carli y de Joe Goldman, un periodista norteamericano. Se los cuelgo para que los lean. Me gusta la respuesta, no se amontonen, no se apuren, nada, hablen de uno. ¿Alguien leyó? Bueno, les pido por favor que lo lean y que esto aparezca en los registros de sus trabajos. Vamos a hacer un poco de historia. Hay un texto que yo les dije que yo estoy convencido que se los colgué. Nacimiento de una nueva época. Dice, con el dominio. La problemática económica, está hablando a partir de 2011, desaparece en primer plano del escenario, mientras la política toma protagonismo y en el espacio público aparece un lenguaje guerrero con la participación activa de integrantes del gobierno en los medios de comunicación para justificar la invasión de Irak, que era de esa época, ¿no? Estos hechos marcan el fin de una época, de una concepción y forma de funcionamiento de las relaciones mundiales y producen un sentimiento de ruptura en todo el mundo. En consecuencia, la vida de las sociedades, aún la de las más complejas y mejor protegidas, está dominado por el miedo, la violencia y la guerra. El dominio del miedo es producto de la conciencia de amenaza mortal que se acerca por el predominio de las armas sobre las técnicas, de la desconfianza sobre la confianza. La sociedad a su vez se fragmenta en comunidades, marcando un retroceso a la integración social de las colectividades cerradas sobre sí mismas, dirigidas por un poder autoritario. Estoy leyendo un texto que los tienen ahí. Bien, y más abajo señala las nuevas problemáticas sociales. Los profundos cambios económicos y políticos y sociales dan lugar a la ruptura con el modelo anterior. En lo económico, el proceso de globalización de la economía y las finanzas. Permítanme que cambie de anteojo un segundo. Pero eso cuando uno se pone viejo empieza a cambiar de anteojos. Por lo tanto, le estoy diciendo, cuiden sus ojos, sobre todo ustedes que trabajan mucho sobre esto. En lo económico, el proceso de globalización de la economía y las finanzas, fíjense esto y párense en ese bordito. Proceso de globalización de la economía y las finanzas. Son dos cosas diferentes. Primera distinción. ¿Qué es la economía?
Es la producción, básicamente. ¿Mm? Y que de la economía, de la actividad económica, de distintas empresas que pueden producir bienes o servicios, duros o blandos. Bienes duros o durables, qué sé yo, un auto, una heladera, un lavarropa, etcétera, pero producción de manufacturas, facturada por las manos. ¿Mm? Y las finanzas. Y acá hay dos planos que empezaremos a distinguir. ¿Para qué producimos o creamos una empresa? Para ganar plata, punto. Para ganar dinero, para sustentarnos la vida. Todavía volvemos al viejo precepto bíblico, ganarás el pan con el sudor de tu frente. En cambio, el mundo de las finanzas es distinto. El mundo de las finanzas es capitales, micro, macro, pequeños, medianos, grandes, que se juntan en pool y ofrecen dinero. ¿Para qué ofrecen dinero? Para ganar renta a través de intereses. Entonces, esto constituye un punto ya diferencial. ¿Por qué? Porque va cambiando el mapa de la asignación de recursos. Es decir, tenemos que asignar recursos, dinero, llámese, a la compra de un bien o al pago de servicios. Cuando compramos un bien, estamos seguros que nos están vendiendo un bien durable, una computadora, una heladera, un auto, o estamos comprando dinero al precio que ese bien vale. Digo, un ejemplo, compro X producto que vale 100. Que vale 100. Me dice la computadora que la conectividad es inestable. Espero que sigamos bien. Si no me cambio de lugar, voy más cerca del módem. Entonces, bueno, vale 100. ¿Cómo se paga? Bueno, 100 el precio. ¿Qué pasa si lo pago de contado? Ah, bueno, no, tenés un recorte de un 70%. 30%, perdón. Entonces pago 70 por esos 100. Perfecto. Ahora, ¿qué ocurre si lo financio en largo plazo? Ah, no, bueno, a los 100 hay que agregarle, según las cuotas, un 30, un 40, un 50. O sea, que paso de pagar 100 a 130, a 140 o a 150. Entonces, ¿qué estoy pagando yo? ¿El bien o me están vendiendo dinero? El valor del dinero que consideran ellos que vale. Entonces, muchas de las actividades que nosotros entendemos, y este es el mundo financiero llevado a una mirada macro, piensen en las deudas, piensen, y hay en lo que nosotros podemos, acá digo una palabra maldita, que ustedes ya no saben qué significa, que es el ahorro. Las sociedades posmodernas o neoliberales han mutado hacia un individualismo y hacia un consumo. ¿Para qué voy a ahorrar si yo vivo al día? Es decir, ¿qué es esto? Como sociedad nos impide desarrollar un proyecto a futuro. En el caso de cada uno es individual, qué sé yo, cuento el mío, no como autorreferencia, sino como proyecto. Fui a la primaria, a la secundaria, a la universidad, egresé, definí qué iba a ser, cómo quería que sea mi futuro,
Y me embarqué en esto, concursé 12 o 13 veces, ya no recuerdo. Cada 4 o 5 años concursaba, y con todo el estrés, etcétera, de eso. Y bueno, llego hasta acá. Pero ¿qué hubo al medio? Una planificación. Uno planifica sobre ingresos, sobre posibilidades, gano tanto, puedo invertir tanto, puedo guardar tanto. Y este es el modo con que las sociedades o los estados-naciones trabajaron en lo que les repito, esta idea, en la etapa más virtuosa de la economía, desde el 45 al 75 aproximadamente, siempre en estos, nunca es exacto, pero ¿qué pasó esto? ¿Qué pasó mientras tanto en estos nuevos ciclos? Irrumpió el oficio de ustedes, por un lado, que nos cambia todas las reglas de juego. Perdón, una observación. Yo les colgué una recomendación ahí en el aula virtual, ustedes le llaman autogestión, para que vean una película, un documental de The Social Dilemma, el dilema social, el trabajo en las redes. Perdón, alguien que me conteste. Les colgué eso, por favor. ¿Me están escuchando? Por favor, Julián, abre el micrófono, que te tengo en pantalla, o Iván, o Gárate, cualquiera. Sí, lo estoy escuchando, profe, pasa que lo estoy buscando. Te Ah, dicen en bien. el chat que sí. Ah, bien, bien, bien. Es interesante que lo vean, porque ese es el oficio de ustedes, cómo se conforman las gigantescas redes sociales en Google y qué efecto nocivo tiene desde el punto de vista de los creadores de estas redes y el impacto negativo que tiene en la actualidad. Mire, anoche creo que el Congreso de los Estados Unidos sacó una resolución intimando a un control mayoritario profundo del Estado, por otra parte, y una recomendación a las empresas que limiten la circulación de basura por estas redes. Fíjense el impacto que tiene. Los algoritmos, ustedes me dirán, son abstractos, pero son humanos los que programan los algoritmos. Bueno, esta novedad que empieza con la globalización y con lo que se llama la revolución científica tecnológica de mediados de los 70 en adelante, ha cambiado el mundo, ha cambiado el concepto de la economía. Mire, sí, ¿hay alguien que quiere preguntar algo? Es decir, no solo fluye información buena, mala, regular, basura, etcétera, sino fluye también nuestro dinero, ¿no? La pandemia, por ejemplo, puso que todas las cuentas las pagamos por home bank. Pero también... Julián, decirle que silencien los micrófonos ahí. No sé, ahí se los digo. ¿Quién los tiene abiertos? ¿Hay alguien o que tiene abierto? Bueno, ahí se... Bueno,
Entonces el mundo ha cambiado, pero decíamos, vamos a la historia. ¿Cuándo empieza realmente este cambio? Básicamente me faltaba también un cambio político que hay por esos años, marcado en dos proyectos políticos que son el de Reagan en los Estados Unidos y el de Thatcher en Inglaterra. Entonces, hay nuevas ideas, la sociedad empieza a cambiar. ¿Qué ocurre? En 1972 hay un cambio que es estructural, que es el fin de la energía barata. ¿A qué llamamos la energía barata? Básicamente a las industrias que funcionan a través de combustibles fósiles, automóviles, centrales eléctricas y demás. Entonces esto genera una violenta suba de precios a nivel global y el mapa ha cambiado. Por lo tanto, este estado virtuoso que reconstruye el mundo de posguerra y acá lo inicia al mismo tiempo el primer peronismo de un reparto más virtuoso de la economía, la asignación de derechos, el trabajo en blanco, registrado, el descanso dominical, el descanso del fin de semana, la jornada laboral, los derechos de salud, los derechos de educación, el derecho a la vivienda. Todo esto que había permitido planificar como valor social empieza a declinar. ¿Por qué? Porque este estado bienestarista comienza a ser caro y al mismo tiempo este estado bienestarista, que es una gran conquista colectiva, digamos, después de la guerra, comienza a mostrar sus fisuras. Entonces, frente a lo colectivo, al interés colectivo, al bien común que surge de eso, el individualismo va escalando posiciones. Entonces, ahí aparece por qué vamos a sostener un Estado, que las empresas esto, que yo trabajo para mí, etcétera, etcétera, y comienza a desgranarse. Estos cambios se ven manifiestos ya en los 90, que es, en el caso nuestro, de nuestro Estado-Nación o de nuestra región, empieza procesos de desguace, de privatizaciones, llámense medios masivos, que siguen siendo del Estado nada más que concesionados. Ferrocarriles, empresas energéticas, la privatización de YPF, empresas de conectividad, de aerolíneas, etcétera, que van quitando la posibilidad de que el Estado pueda marcar determinadas líneas en beneficio colectivo. Es decir, progresivamente, el Estado no tiene como fin ganar plata. Si la gana, muchísimo mejor. Tiene como fin asegurar el bien común. En cambio, una empresa, cualquier empresa que creamos esa empresa para generar trabajo y ganar dinero. Ahora bien, ese proceso es muy largo y yo quiero señalar el punto de partida. Llegamos a 1900, arrancamos en 1976. ¿Qué pasó
eran épocas muy conflictivas en nuestro Estado-nación, en nuestro país, en nuestra patria, pero que con todos los problemas que hay, había, diría, casi plena ocupación. Plena ocupación se llama cuando una sociedad tiene 3 o 4 puntos de desempleo, que era con un sistema industrial atrasado, con un mercado interno muy potente, pero que medianamente a los ponchazos, pero que socialmente estaba balanceado, pese a todos los conflictos internos, difíciles, etcétera, que atravesamos. A partir del golpe militar se abre, y una deuda externa bajísima. Yo creo que el Estado debía 5 o 6 mil millones de dólares, y esa era toda la deuda externa que tenía. Ahora bien, vuelvo a esta cuestión financiera que yo hice eje. Entonces, el flujo del dinero, la concentración en grandes bloques, en los pools, en los fondos de inversión, etcétera, frente a esa crisis de los años 70, ¿qué dice? Te ofrecen dinero, deja de echar ahí cuánto necesitas, tal. Es decir, comienza un proceso de endeudamiento. Año 76. Y comienza la sociedad un proceso de dolarización. ¿Por qué? Por los problemas inflacionarios. En 1975, de un día para otro, hubo una devaluación de 300%. Entonces, todo eso genera una bola inflacionaria gigantesca de la cual es muy difícil salir, con la consiguiente desvalorización de la moneda. Perfecto, muy bien, y aparece ahí el dólar como moneda de resguardo. A todo esto, la nación, o fuera de los Estados Unidos, nadie produce dólares. Entonces, esa moneda progresivamente va desplazando el valor de la moneda local, la va deteriorando, la va degradando, al punto que es simplemente un término de intercambio que vamos al súper, cobramos nuestro sueldo y punto. Pero el grueso de las transacciones, quiere comprar una casa, se valoriza en dólar, quiere comprar un auto, en dólar. Es decir, hay un cambio en las cabezas. Al punto máximo estamos mediados de los 70. Faltan 12 años para que, después de 2 o 3 hiperinflaciones, en los gobiernos de Alfonsín, de Menem, etcétera, artificiales, porque toda devaluación es artificial, hay quienes acumularon sus capital en dólares, pretenden maximizar la ganancia, por lo tanto devalúan el peso. Compran productos o pagan sus sueldos a valores de pesos y cobran la diferencia en dólares. Entonces ahí se inicia un proceso que 12 años después, en el 92, va a surgir, se va a oficializar una medida bimonetaria, como es la ley de convertibilidad, un peso, un dólar. Es más, escuchen bien esto, cuando surge este proceso en la era Cavallo, bajo el ministerio de Cavallo, en el gobierno de Menem, este proceso, cuando se inicia el proceso, un peso valía más que un dólar.
Cuando se inicia esto, un dólar valía 0,80, un dólar valía 0,80 centavos de dólar en relación al peso. Por cierto, al ser una ficción, terminó explotando, como todos ustedes saben, en 2001. Pero vayamos un poquito más atrás. Yo les doy el punto de partida a comienzos de la dictadura en 1976. Muchos de ustedes seguramente leyeron en la segunda escuela una obra que se llama Operación Masacre de Walsh, o la famosa carta a la Junta, en 1977. En el punto 5, me gustaría tener la mano, pero casi lo sé casi de memoria. Entonces, a un año, en 1977, 24 de marzo del 77, Walsh les dice: miren, ni la tortura, ni la pérdida de trabajo, ni el cierre de industrias, ni los desaparecidos, ni el robo de chicos, todo lo que nosotros sabemos, ha sido central en esto. ¿Cuál es el proceso central? Dice, y vuelvo al primer concepto ¿para qué sirve esto la economía? Para poder planificar las vidas, nuestras vidas. Dice, ha sido lo peor que queda de este privilegio, ha sido la planificación de la miseria. ¿Qué ocurre? Al entrar en un mecanismo devaluatorio, bajan los sueldos, porque los sueldos van a tener, el valor de las cosas va a estar fijado más o menos al valor del dólar. Al degradar el valor de la moneda y generar un gran número de desocupados, baja el valor de los salarios. Por lo tanto, pierde potencia el mercado interno. Lo que se producía, ¿para qué voy a producir si es más barato que venga de afuera? Ahí se explica porque por peso valía 0,80 centavos de dólar. Déjense joder, importamos, que esta basura que vamos a construir, y así se fue degradando esto. En los 90, cuando explota esto, se produce, la primera consecuencia o la explosión de las consecuencias de esta secuencia de endeudamiento, explota definitivamente en los 90 y explota definitivamente con la crisis de 2001. Es decir, la ficción de tener una moneda extranjera, de creer en una moneda extranjera, es que fija los precios de nuestra actividad. Entonces, ahí se inicia un ciclo, pero no es nuestro. La región nuestra es la que más sufre porque son las más débiles. Ahora bien, pero también sufre el mundo. Lean bien esa nota de Joe Goldman, que es un periodista norteamericano, de la semana pasada, para que vean que los procesos de empobrecimiento no solo se dan acá, sino también en los países, si ustedes quieren, en los países ricos o en los países desarrollados. Fíjense las consecuencias del coronavirus en la economía norteamericana, alemana, francesa, inglesa, española, y van a ver que no es una cuestión exclusivamente nuestra. El mundo está atravesado por este tsunami que la pandemia descubrió. La pandemia descubre, quita el velo. Es decir, de problemáticas muy profundas de inequidad. Es decir, que ese proceso virtuoso del 45 al 75, medianamente, digámosle hasta los 80,
se clausuró. Punto. Entonces, los estados débiles a su vez necesitan cíclicamente endeudarse. Y ahí está que la deuda significa comprar dinero al valor que nos lo ofrecen, que generalmente es mucho más caro de lo que aguanta nuestro bolsillo. Yo sigo a un sociólogo francés, Alain Touraine, que ubica esto en una cuestión cíclica, ¿no? Y él medianamente lo ubica en ciclo generacional, entre 5 y 15 años, que es las generaciones más o menos va en esa franja, entre 5 y 15 años. Entonces, Touraine dice, fíjense esto, 45, tomamos el punto de partida, el fin de la Segunda Guerra. Más 15, ¿cuántos son? 60. ¿Qué pasa en los 60? Hay problemas convulsivos en las sociedades, voluntad de cambio, etc. Globalmente. Son los procesos son muchos golpes militares, una democracia en crisis muy débil y la supremacía del más fuerte. Perfecto. Esto pasa en los 60. 60 y 15, 75, en el lapso que va de los 1970 a 1975. ¿Qué ocurre ahí? Ahí ocurre la crisis esta del petróleo, que cambia todos los precios relativos. Se acaba la energía barata y comienzan los ciclos de endeudamiento. Estos ciclos de endeudamiento van a explotar 15 años después. 75 y 15 son los 90. En los 90 vienen los procesos de desguace, de privatización, de terminar con los ferrocarriles. Fíjense, si hay algo que yo particularmente envidio del mundo desarrollado, ojo, que tiene los mismos problemas nuestros, exactamente los mismos. Si ustedes se fijan en la nota de Joe Goldman, van a ver gente que va por un bolsón de comida, por un plato de comida, por un subsidio por 3 meses de $300, nada. Va por un plan de salud, el tipo que se enferma directamente tiene que suicidarse porque no puede pagar la deuda, que son incapaces, no tienen la espalda suficiente para pagar una deuda de $400, y la inmensa mayoría en toda su vida no pudo ahorrar $1.000. Según viene la nota de ese Goldman. Si hay algo, yo digo que realmente envidio el mundo desarrollado, es la conectividad. ¿Qué es lo que quedó de esa época? ¿A qué llamo conectividad? A la posibilidad de desplazarse en una ciudad con un transporte rápido, flexible, masivo, etcétera, y no tomar 1 o 2 colectivos que demoran una eternidad cuando pasan, como es nuestro caso. Que, digamos, no es un bien privado, es un bien social, que únicamente en nuestro país lo tiene la ciudad de Buenos Aires. Intenten viajar en Buenos Aires, cuando vayan en un colectivo a ver a los muchachos futboleros, de Núñez a La Boca, el 29, por ejemplo, la línea 29, demora 1 hora y media. En una ciudad que en su parte más larga
tiene 10 kilómetros. Piensen que la avenida que lo cruza, Rivadavia, antes de llegar a la General Paz, está al 10.000. O sea, ¿cuánto es? 10 kilómetros. 10, 11.000, 11 kilómetros. Esa es la distancia. Piensen ustedes que 11 kilómetros hay del centro a un barrio en nuestra ciudad. Y tenemos que mamarnos al colectivo. Yo voy en auto de acá a la universidad, demoro 5 minutos. Si lleva mi mujer el auto y yo me tengo que tomar transporte, demoro, en vez de esos 5 minutos, 1 hora. ¿Por qué? Porque va al centro y vuelve. Y ahí están cuestiones muy sencillas de desarrollo. Pero volvamos a la historia. ¿Hasta acá soy claro, chicos? Perdón. ¿Soy claro? Sí, profe. Les hice bien. Bueno. Entonces, ahí está estas problemáticas sociales. Es más, yo les diría que vuelvan, que revisen para este trabajo, ya les voy a dar algunas indicaciones nuevas, que revisen en este trabajo. ¿Se dieron cuenta de una cosa? Que no se corta la reunión. Una maravilla, ¿no? De Zoom. Diría yo, volviendo a nuestra mirada histórica de estas problemáticas, que no es, como señalan muchos más medias, repiten, que este es un país de mierda, que se van las empresas, que se van todos. Son problemas globales que atraviesa el mundo. Perdón, voy a decir, esta versión del capitalismo. Porque yo, como ustedes, como cualquiera, hasta ahora no hemos descubierto ningún otro sistema. El problema es que hay muchos capitalismos, o varios. Está uno virtuoso, que repartía por igual, y hay otro que libre de restricciones y de leyes, tuvo vía libre. ¿Por qué? Porque la idea era que esto es una copa, que la copa se llenaba con la ganancia de las empresas y esa copa llena derramaba. Nunca derramó esa versión, nunca, sino al contrario, concentró y expulsó. Por eso les pido que en este trabajo vuelvan a revisar Ascuy y lo incorporen, ese apuntito que habla, que lo tienen ustedes, capítulo 1 por lo menos 1 y 2, les digo ahí en autogestión, contextos de un nuevo ciclo en la historia económica mundial. Es decir, cómo se cruzan acá distintos aspectos. La historia, el trabajo, la tecnología, y es una descripción del mundo que tenemos. Y no es porque nosotros seamos malos, ni por malos gobiernos, son problemas globales, problemas de la distribución de la renta y de nuevos actores económicos. Si fuésemos un país de mierda, como muchos dicen, o muchos B larga señala, seríamos incapaces de generar tecnología, no seríamos... Ronnie, quédate, no entres y salgas. No seríamos capaces de generar tecnologías. Uno de los principales países en la exportación, en el diseño y exportación de software son ustedes. Argentina, una potencia en esto. Seríamos incapaces de vender reactores nucleares o de poner 2 o 3 satélites en órbita. Así que fíjense todas esas complejidades. Pero hay que entender estos ciclos.
Ahora bien, hay un antecedente. Muchos de ustedes conocen el tango Cambalache de Discépolo, sobre todo en una expresión, no sé, ¿es Cambalache o Chira? No, Chira. Que es relativo a la crisis del 30, de 1930, que es una crisis global por la caída de Wall Street en 1929, que afectó no solo a nosotros, sino a Estados Unidos, y que en Estados Unidos, con la presidencia de Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, genera un proyecto de fuertísima inversión del Estado y poner guita en el bolsillo para reactivar el consumo, que permiten salir, y luego ese modelo se expande en el mundo. Les decía la miseria que generó esta crisis económica en nuestros países mucho más débiles, mucho más frágiles, que recuerdo la expresión de Discépolo: cuando no tengan ni hierba de ayer secándose al sol. Es decir, que la hierba que tomábamos mate hoy, la volcábamos, la poníamos al sol, y al otro día con esa misma hierba se llamaba mate. Es decir, una miseria espantosa, ¿no? Desde entonces hasta esta época son las crisis más importantes. Hasta donde yo sé, y los pensamientos de teóricos y demás, esta a la que estamos entrando es peor aún todavía. Es decir, que ha producido quiebras importantísimas en muchísimas empresas. Piensen ustedes que los estados tuvieron que salir a... La del 2007-2008 fue gravísima, que en ese momento, quien era el presidente Obama, tuvo que salir a salvar empresas, a ponerle mucha plata ahí. Ford, Chevrolet, acá mismo a la Chevrolet le puso mucha plata el Estado Nacional. Es decir, ya te llamo, Santi, estoy en clase. Entonces, esta crisis, la de 2008, aún cuando ingresó la pandemia, no había sido resuelta. Sobre eso llegó la pandemia que quebró todo. Es decir, nosotros nos encontramos en un ciclo que o se profundiza la desigualdad, y ese es otro texto sobre el cual van a tener que trabajar, el capítulo 1 y 2 de Duvet. La desigualdad y las deudas que va a dejar esta crisis. Muchas empresas quebradas, pérdida de puestos de trabajo, estados débiles, etc. ¿Cuáles son? ¿Cómo se resuelve esto? Dice Maceo, dice: en la década del 70, con la culminación del denominado ciclo de la economía mixta de la sociedad industrial. ¿Qué es la economía mixta? Una participación público-privado. Es decir, el Estado ponía guita y el privado ponía otra, y funcionó. ¿Qué ocurre? Los estados recaudan menos, se fueron debilitando, contrajeron deudas, a cambio de esa deuda fueron privatizando, entonces se volvieron infinitamente frágiles a la hora de aplicar una norma. O, si se prefiere, del capitalismo tardío y el consecuente agotamiento del modelo de crecimiento de posguerra, con la erosión de las condiciones que habían permitido la expansión. ¿Cuáles son las condiciones? Energía barata y abundante, distribución del ingreso, tecnologías dominadas,
Y en ese momento se origina un nuevo ciclo. Estoy hablando de 75, 80 en adelante. Este nuevo ciclo se caracteriza por la profundización del proceso de centralidad internacional del capital, es decir, ya no el dinero para la producción, la inversión para la producción, sino en la conformación de bloques de fondos de inversión que no van a ofrecer al trabajo mejores condiciones, sino que van a permitir los endeudamientos para ganar dinero. Punto. Es decir, que en vez del capital que genera productos, y estos productos son productos a su vez del trabajo, para capitalizar, para mejorar las ganancias, ahora es al revés, es el dinero en que se reproduce a través de las tasas de interés. Es decir, el paso de una economía de producción a las finanzas. O dicho ese paso, en dos símbolos, de la fábrica o de la oficina, con la torre humeante, o al mundo de las finanzas, que son los bancos. Es decir, el paso de una economía de producción a una economía especulativa o de servicio. Entonces, dice, se inicia un nuevo ciclo caracterizado por la profundización del proceso de centralización internacional del capital, es decir, los capitales ya no son más nacionales, son multinacionales, y fluyen como fluye la información por Internet. ¿Qué más dice? Y de la internacionalización de las fuerzas productivas. También la preeminencia del capital financiero, el salto tecnológico y la interdependencia en las naciones y las fusiones que generaron los grandes grupos económicos mundiales. La fusión de los grandes grupos económicos mundiales. Muy bien. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, la crisis de 2008 significó la quiebra de muchísimas empresas. Entre otras cosas, una empresa automovilística como Chrysler. ¿Qué produce Chrysler? O producía. Los famosos Jeep. ¿Quién compra la Chrysler quebrada por la crisis de 2008? La compra la Fiat. Antes los Jeeps eran autos norteamericanos, todos ustedes conocían, el Jeep, el camionete de la guerra, etc. Y hoy Jeep es el Chrysler es comprada por Fiat Internacional, entonces los Jeep lo producen Fiat. A los muchachos futboleros, que el logo publicitario tiene la camiseta de la Juventus. Pregunto. Muchachos, Gárate, ¿qué logo tiene? Me gusta el fútbol, profe. ¿No te gusta el fútbol? ¿Vos, Iván? ¿Vos, Julián? No, tampoco, profe. ¿Iván? No es lo nuestro. ¿No tiene Jeep de sponsor? Sí. ¿Y de quién es? Bueno, muy bien, muy preciso. ¿Y de quién es la Juventus? El club. Es de la familia Agnelli. Y la familia Agnelli, ¿dueña de quién es? De Fiat. Así de sencillo. Le digo, para que en cualquier espectáculo que vea, ustedes piensen que hay detrás de eso. Es decir, lo mismo que pasa en el fútbol, dicho ese paso, retoma el ejemplo del fútbol, porque es una de las industrias hoy que de mayor productividad en el mundo en cuanto a dividendos. Es decir, los clubes desaparecen, básicamente son
concesiones, son privatizaciones, son franquicias, ¿no? En donde el tipo hace negocio, compran fulano, mengano, es una mercancía. Y ustedes se van a dar cuenta cómo va cambiando nuestra subjetividad, ¿no? Los sentidos comunes, cómo son mirados. Por eso es que empecé la nota, en la clase, perdón, señalando esta cuestión que es central, como el Estado norteamericano, que aún tiene poder, o el Parlamento, pone límites a las grandes empresas como Google, como Facebook, como Twitter, etcétera, a través de los contenidos que pasan. Es decir, cómo no hay filtros, y en esos filtros la serie de algoritmos van generando nuevas subjetividades. Y esto es lo que hoy está en crisis. Perdón, ¿he sido claro hasta acá? Jóvenes, Sí, profe. ¿he sido claro? Sí, Muy profe. bien. Ahora quiero que me hagan una pregunta, pero no de fútbol. Es simplemente un ejemplo, una muestra para que ustedes vean qué hay detrás de eso. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta del práctico que tienen que entregar el fin de semana? Hasta el lunes los espero. Son los mismos grupos, retomen las lecturas y vayan, les digo, les explico una argucia, que voy a evaluar al final. No voy a evaluar si me hacen un trabajo bien, mal, si machetean o no machetean. Sí voy a evaluar la trayectoria, cómo unen el primer práctico, el segundo práctico, el parcial y después la jornada de integración que vamos a tener las 2 semanas de noviembre. Es decir, de ahí sale la nota final. Retomo. Entrega lunes 12. El parcial me lo entregan el 26 de octubre. ¿Qué tenemos ya? Tienen una primera parte escrita que retomen del primer trabajo. Le agregan la parte económica de la segunda, una síntesis con sus opiniones, una mirada más integral y más completa, más páginas y demás en el parcial, al 26 de julio, y después tenemos un par de semanas para definir la nota final. ¿Les queda claro? ¿Soy claro? Todas las consignas están ahí, todas las lecturas están ahí. Si quieren preguntar hoy, pregunten o callen para siempre. Profe, en el TP2 también son 2 páginas. Sí, sí, los prácticos sí son cortitos. Sí, en el final, gracias Julián, en el final les pido, van a tener más páginas porque van a tener una mirada integrada. Ojo, que hay trabajos que han estado bastante completos y hay algunos que con buena voluntad han raspado un 6, un 7 y hay otros de 10, que les he puesto 10 porque han sido bastante completos. O sea, muy buenos trabajos, muy buenos realmente. No es que les regalaba, a algunos les tiré un poquito para que llegue, pero hasta ahí nomás. Por favor, a alguien que le escriba, ¿cómo se llama este chico de acá? Que no está en planilla, que no pertenece a este curso, que no viene, que es, no es Jesús, ahí le digo Hofkamp. Este chico que vuelva a su curso de origen, porque ya estuve revisando el autogestión y no está. Y todos los que me pidieron que estaban, che, te anotaste, no están, todos. Pero este pibe no está. Así que
¿Alguna pregunta, Julián, que te tengo en pantalla? Hay pregunta en el chat, profe, ¿cómo va a ser el parcial? Bueno, paso a paso, dijo un filósofo. Terminamos esto y yo les cuelgo en la página el trabajo de parcial. No va a ser muy diferente, pero, perdón, Benjamín, va a ser integrar la parte histórica, la parte de sociedad, la parte de economía y concluir en vínculo con la carrera y con sus proyectos finales. Acá sí me voy a poner bastante riguroso en cómo ustedes han leído los textos y cómo pueden planificar, porque el ejercicio que ustedes están haciendo es de planificar su proyecto, su vida futura. Yo estudio, ¿por qué? Porque quiero tener un mejor trabajo, porque quiero tener un mayor desarrollo, y dentro de esto me gusta esto, etc. Quiero ser profe. Es decir, cómo actúa su propia mirada primera de estas problemáticas. ¿Se entiende, Benjamín? Es decir, cómo integran toda la trayectoria desde que nos juntamos, en distintas miradas. ¿Estamos, Benja? Vamos. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, codazos, saludos, cuidados, pórtense bien, envíenme el trabajo todo este fin de semana, yo voy a estar disponible para ustedes. ¿Mm? Nos despedimos, salimos. Chao, profe, buen día. Chao. Chao, profe. Chao, Julián. Chao, Benjamín. Daniele, son los que yo tengo en imagen. Iván, etcétera. Nos vemos el miércoles que viene.